En Nochebuena encontré a mi hijo helado afuera mientras la familia de mi nuera brindaba dentro. Yo entré en silencio, y con solo 6 palabras, hice que todos se quedaran helados. Me llamo María Elena Vargas, y esa noche llegué con una bolsa de mandado colgando del brazo y una charola con ensalada de manzana que preparé como la hacía mi mamá. Era tarde. En la calle ya había cohetes, niños con bufandas y perros ladrando al ruido. Toqué el timbre de la casa de mi hijo, en la colonia donde él vive desde que se casó con Camila Ríos. No hubo respuesta. Lo que sí se escuchaba era la música dentro, voces cantando Noche de Paz, pero en versión de bocina, y risas. El olor a canela del ponche salía por la ventana de la sala. Sentí el estómago vacío y un nudo en la garganta. Di un paso hacia la banqueta y lo vi. Luis Alberto, mi hijo, estaba sentado en el escalón con una chamarra delgada y las manos metidas en los bolsillos. Tenía la nariz roja y los labios partidos. No traía bufanda. A su lado, un plato de unicel con medio tamal frío. Me acerqué sin hacer ruido. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Hijo, le dije despacio, te vas a enfermar aquí afuera. Luis levantó la vista. Tardó un segundo en reconocerme. Luego se paró como si le diera pena que yo lo viera así. Mamá, no debiste venir tan tarde. La calle está pesada, me dijo, evitando mis ojos. Te mandé mensaje. Me dejaste en visto. Respondí sin reclamo, solo por decir algo. Luis miró el portón. Dentro, alguien se reía fuerte. Era la risa de doña Patricia, la mamá de Camila. La he escuchado muchas veces. Esa risa siempre me ha hecho sentir fuera de lugar. Luis carraspeó. Se me pasó, mamá. Andamos. Con mucho movimiento, dijo. Me quedé parada a su lado, sosteniendo la charola de ensalada. Yo había comprado manzana, nuez, pasas y crema espesa. Batallé para batirla porque la mano ya no me rinde como antes, pero la preparé con cuidado. Llevaba un moño rojo y papel aluminio. Luis miró la charola y luego mis dedos, que estaban morados del frío. ¿Trajiste tu ensalada?, preguntó. Sí, como cada año, respondí. Pensé en los años en que la llevé a casa de mi hermana, cuando Luis era niño y yo trabajaba de limpieza en un consultorio. Él esperaba esa ensalada. Yo le guardaba el plato más grande. No dije nada de eso. No quería ponerle peso a la charla. Desde dentro se escuchó el sonido de copas chocando. Alguien gritó, ¡A la familia! Otra voz agregó, ¡A nuestra casa! Yo apreté la bolsa de mandado que traía con unos buñuelos comprados en la panadería de la esquina. ¿Y tú por qué estás afuera, Luis?, pregunté. Se tardó. Miró el suelo. Pateó una piedrita. Salí a contestar una llamada, dijo, pero el teléfono estaba en su bolsillo, apagado. Me di cuenta porque la pantalla reflejaba la luz de la calle. Hace frío, insistí. Vamos a entrar. Luis respiró hondo. Es que están acomodando los lugares, dijo. Volvió a mirar el portón. Se escuchaba la voz de Camila dando instrucciones. Los niños aquí, mis tíos allá, mami acá, mis abuelos junto al nacimiento. El mami lo dijo con alegría. Nunca la escuché decir mamá cuando se refiere a mí. A mí me dice señora María Elena o la mamá de Luis. Nada más. Yo te acompaño mientras acomodan, propuse, y me senté a su lado en el escalón. El cemento estaba húmedo. Sentí el frío en los huesos, pero me quedé. Luis tragó saliva. Lo vi inquieto, moviendo el pie. «No te sientes aquí, mamá», dijo. «Te vas a mojar. No pasa nada», contesté. Durante unos minutos solo escuchamos lo de adentro. Un niño pidió más ponche. Una mujer dijo que los tamales de rajas estaban muy buenos. Un señor contó un chiste sobre suegras y todos rieron. Yo miré la puerta. Ahí estaba la corona que Camila compró en el mercado de Jamaica, con listón dorado y unas esferas que se caían al viento. Recordé que yo ofrecí conseguir una más bonita en el tianguis de mi colonia, pero Camila me dijo que no, que, gracias, ya tenemos todo. ¿Te dejaron sin lugar, hijo?, pregunté, cuidando mi tono. No, mamá, solo que... No terminó. Se frotó las manos. Tenía los nudillos agrietados. Camila se estresa con las cenas. ¿Ya la conoces? Sí, la conozco. Desde que se casaron, cada reunión es de su familia y se decide conforme a lo que ellos hacen.
Yo siempre me siento como invitada de compromiso, como cuando te invitan por no quedar mal, pero no cuentan contigo para nada. Me acostumbré a traer algo y quedarme callada. A veces prefiero no ir, pero en Nochebuena no quería quedarme sola. ¿Quieres mi suéter? Le ofrecí, abrochándolo para quitármelo. Luis negó. No, mamá, quédate con él. Me extendió su tamal a la mitad, pero yo no tenía hambre. Estaba helado. Lo devolví al plato. Luego, él lo puso a un lado, como si no importara. ¿Y la niña? Pregunté, bajito. Yo siempre pregunto por Regina, mi nieta de 5 años. Luis sonrió apenas. Está adentro con los primos. Le pusieron un suéter con lucecitas. Está contenta. Me dio gusto. Me imaginé a Regina junto al nacimiento con las figuras de barro. Me prometí que, pase lo que pase, a ella no la voy a dejar de ver. No vine por Camila ni por doña Patricia. Vine por Luis y por Regina. Volví a tocar el timbre. Esta vez, alguien se asomó por la ventana de la sala. Era Mauricio, el hermano de Camila. Me vio, se encogió de hombros y se fue. No abrió. No pasa nada, mamá, dijo Luis. Ahorita salen. No vine a que salgan. Le respondí, tranquila. Vine a cenar con mi familia. Luis tragó saliva otra vez. Le tembló la barbilla, como cuando era niño y se aguantaba el llanto. Bajó la cabeza. Mamá, yo quería que estuvieras bien acomodada. Pero hizo un gesto con la mano. Ya sabes, yo sí sé. Sé lo que significa, ya sabes. Significa, no hay lugar para ti, pero no lo tomes personal. Me respiré el enojo. No vine a pelear. Vine a estar con mi hijo. Un coche se estacionó frente a la casa. Bajaron 2 tías de Camila con abrigos largos y cajas de galletas. Me miraron y una me sonrió sin decir nada. Luis se paró de golpe, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo que no debía. Abrió el portón desde dentro con una llave que traía en el bolsillo, pero apenas lo empujó, se detuvo. Volteó hacia mí. Mejor espera un poquito, mamá, dijo. Déjame entrar primero para avisar. No necesito que me anuncien, contesté. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Mamá, por favor. Luis puso la mano en el portón, bloqueándolo. Lo miré a los ojos. Tenía ojeras. Las manos le temblaban. Pensé cuántas veces trabajé dobles turnos para que él estudiara. Me acordé de cuando lo llevaba de la mano al kinder, con zapatos heredados que yo lustraba cada noche. No le dije nada de eso. No sirve para convencer a nadie. Solo duele. Está bien. Cedí. Ve y avisa. Luis entró. El portón se cerró. Me quedé sola en la banqueta, con mi charola de ensalada de manzana. El aire olía a ponche y a pólvora. Llamé a la puerta con los nudillos. Suave. Por costumbre. Escuché pasos al otro lado y la voz de Camila. ¿Quién dejó abierto? Se va a enfriar la casa. Vino mi mamá, dijo Luis. Hubo un silencio que no duró mucho. Luego escuché a doña Patricia. Ay, Dios mío, ¿otra vez? Dile que ahorita no. Estamos en el brindis. Yo apreté más fuerte la bolsa. Sentí que se me iba el ánimo, pero no me moví. No vine hasta acá para regresar a mi casa con la charola intacta. Luis salió de nuevo. Traía los hombros arriba, como si la chamarra pesara. Mamá, dame 5 minutos, me pidió. Están repartiendo lugares. 5, repetí. Los 5 minutos se hicieron 10, luego 15. Yo respiraba por la nariz para no llorar. Un vecino pasó con su familia. Me saludó de lejos con la mano. Me dio pena. Me acomodé el suéter y miré mis zapatos viejos. Pensé en irme. Pensé en subirme al micro y cenar sola una tortilla con frijoles. Pero entonces escuché algo que me hizo quedarme. Pon a Regina junto a la abuela, dijo Camila, adentro. Me le pegué al portón para oír mejor. Doña Patricia preguntó. ¿A cuál abuela? A mi mamá, respondió Camila. La otra. Si viene, que se siente en la sala. Ahí hay una mesita. Sentí un golpe en el pecho. La otra. O sea, yo. Luis dijo algo que no entendí, pero su voz sonaba baja, tratando de calmar. Luego, un tierno villancico de YouTube tapó las voces. No me moví. Me vi a mí misma como me vería cualquiera. Mujer grande, con charola de ensalada, parada en la calle como si estuviera esperando turno. Me ardieron los ojos. No quería hacer un escándalo ni causar problemas a Regina. Solo quería pasar Nochebuena en paz. Ver a mi nieta romper la piñata. Servir un poco de ensalada. No pedí más. Toqué el timbre de nuevo. Una vez. Sin fuerza. Esta vez abrió Mauricio. Se asomó medio cuerpo. Atrás, las luces del árbol parpadeaban. «Buenas noches», dije. «Buenas», respondió. «¿Están ocupados?»
Vine a cenar, expliqué, tranquila. Ahorita, ¿sí? Cerró un poco, como si me estuviera cuidando del aire, pero era claro que no quería que entrara. ¿Puedo pasar a dejar esto al refri? Levanté la charola. Es ensalada de manzana. Mauricio dudó. Miró hacia atrás. Se escuchó a doña Patricia. Que la deje ahí afuera. Luego la metemos. Mauricio se encogió de hombros. Dice mi mamá que la dejes aquí. Yo la meto, dijo, estirando la mano. No se la di. Yo puedo ponerla en el refri. Tardo 2 minutos. Respondí. Es que... Mauricio bajó la voz. Camila se pone nerviosa. Quiere que todo esté acomodado. Yo no voy a desacomodar nada. Se quedó callado, incómodo. Yo tampoco dije más. Él volvió a mirar dentro, chasqueó la lengua, y entonces salió Camila. Traía un vestido rojo, el pelo recogido y un collar grande. Sonrió como cuando posas para la foto, pero los ojos no sonreían. Señora María Elena, dijo. Qué gusto que vino. Pensamos que ya no. Les mandé mensaje, respondí. Estamos con el brindis y la oración del niño, explicó, señalando con la cabeza hacia la sala. Si quiere, le pedimos al primo que le ponga una sillita en la sala. Ahorita no se puede mover el comedor porque está todo calculado. Yo asentí. No quería discutir, pero sentí cómo se me tensaba la espalda. Quiero ver a Regina, dije. Sí, en un ratito sale. Está con mis tías. Ahorita anda muy contenta. Camila habló rápido, como si quisiera resolver esto pronto. Déjeme la ensalada. Se ve muy rica. Gracias. Extendió la mano para tomar la charola. Yo no la solté. Prefiero ponerla yo en el refri. Insistí. Camila miró a Mauricio. Luego regresó sus ojos a mí. Señora, confíe. Aquí nadie le va a hacer nada a su ensalada. Pásela, dijo, con una sonrisa apretada. Yo pensé en todas las veces que me han dicho, confíe, mientras me apartan. Me quedé callada. En ese momento salió Luis detrás de Camila. Tenía la mirada al piso. Mamá, ya casi, dijo. Te guardé un lugar... bueno, en la sala. ¿En la sala? Pregunté. Es que... empezó Camila. Mi abuela vino de Puebla, y no podemos dejarla sin silla. Usted entiende, ¿verdad? Yo miré a Luis. Él no me miró. Dentro, alguien dijo, a la cuenta de 3, y corrieron a alzar las copas. 1, 2, 3. ¡Salud! El ruido del brindis me hizo cosquillas en los oídos. Camila dio un paso adelante y tomó la charola de mis manos. Esta vez yo la solté. Me dolían los dedos. Gracias, dijo. Ahorita la guardo. Se giró y desapareció. Mauricio cerró un poco el portón, dejando a Luis conmigo del lado de afuera. Nos quedamos los dos en la banqueta otra vez. Luis no sabía dónde poner las manos. Mamá, espérame tantito. Terminan la oración y ya, prometió. ¿Cuánto es ya? Pregunté. Poquito, dijo. Me senté en el escalón. Los cohetes seguían. Un señor pasó cargando una piñata de estrella con papel china azul. El frío se me metía por las mangas. ¿Te sientes bien, mamá? Preguntó Luis bajito. Estoy aquí, respondí. Perdón, dijo apenas audible. No supe si me pedía perdón por esa noche o por todo lo que ha pasado desde que se casó. No quise abrir esa puerta ahí, en la calle, con el portón entreabierto. Me froté las manos. Pensé que debí traer guantes. Del otro lado, doña Patricia habló fuerte, como para que se oyera. Luis, cierra el portón. Entra. Se enfría el ponche. Luis me miró, dudando. Yo le hice una seña con la cabeza. Ve, le dije. Aquí te espero. Luis entró. El portón se cerró. Me quedé mirando la calle. A lo lejos, un altavoz tocó Los peces en el río. Un taxi pasó sin detenerse. Volvió el silencio de la espera. Yo respiré hondo. Me subí el cierre del suéter hasta el cuello y apoyé la espalda en la pared. Entonces, del otro lado, escuché la voz de Camila, clara. Que tu mamá espere. Ahorita vemos si alcanza lugar. No dije nada. No golpeé la puerta. No me fui. Me quedé ahí, afuera, en Nochebuena, pensando en Regina con su suéter de lucecitas y en mi hijo con las manos frías, esperando si alcanza. Tragué saliva. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba en silencio, como cuando decides algo y ya no hay vueltas atrás. El portón volvió a abrirse apenas un poco. Asomó doña Patricia con una copa en la mano. Me miró de arriba abajo.
Sonrió sin mostrar dientes y habló despacio, como si me estuviera dando una instrucción simple. Señora María Elena, deme 10 minutos, en lo que terminamos la oración, ¿sí? Yo asentí. Doña Patricia alzó la copa hacia adentro, cerró el portón y se oyó un salud más, el ponche, la risa, las sillas arrastrándose. Mis manos ya no sentían el frío. Sentían otra cosa. Y ahí me quedé, contando hasta 10, mientras adentro repartían lugares sin mi nombre. Cuando llegamos hasta la puerta principal de la casa, sentí un vacío en el estómago. A través de las cortinas se alcanzaban a ver luces de colores parpadeando, un árbol de Navidad enorme decorado con esferas rojas y doradas, y un grupo de personas moviéndose alrededor de la mesa del comedor. Las risas y los brindis se escuchaban tan fuertes que parecían empujar la puerta hacia afuera. Mi hijo, Alejandro, permanecía a mi lado, cabizbajo y con las manos en los bolsillos de su chamarra delgada. El aire frío de la noche lo hacía temblar. Toqué la puerta con cuidado, esperando que alguien nos abriera. Tardaron unos segundos, hasta que finalmente apareció Mariana, mi nuera. Tenía en la mano una copa de vino tinto y en la otra el celular, como si interrumpir su diversión por abrirnos fuera una molestia. Me miró de arriba abajo con ese gesto que tantas veces había visto en ella, una mezcla de fastidio y superioridad. «Ah, llegaron», dijo sin entusiasmo. «Pásenle, pero rápido, que estamos en la cena». Su tono me dolió. No hubo un bienvenidos, ni una sonrisa sincera, mucho menos un abrazo. Era como si entrar a esa casa, que también era el hogar de mi hijo, fuera un favor que nos hacía. Alejandro bajó aún más la cabeza y me dejó pasar primero. Al entrar, el olor a romeritos, bacalao y tamales llenaba el ambiente, y había música de fondo, villancicos modernos mezclados con rancheras que la familia de Mariana cantaba con entusiasmo. En el centro del comedor estaba la mesa larga, cubierta con un mantel blanco bordado y decoraciones navideñas. Había más de 20 personas reunidas, casi todos familiares de Mariana, sus padres, sus hermanos, tíos, primos, incluso vecinos. «Mamá, siéntate por allá», me dijo Mariana, señalando una silla en la esquina, junto a la ventana y lejos de la mesa principal. Era evidente que no habían previsto un lugar especial para mí. La mesa principal estaba llena, ocupada por los padres de Mariana, sus hermanos y sus esposas. Había niños corriendo por toda la sala, mientras la abuela de Mariana servía ponche caliente a todos. Nadie me ofreció un lugar digno ni un gesto cálido. Me senté donde me indicaron, en una silla de respaldo duro que parecía haber sido sacada de la cocina de emergencia. Desde ahí podía ver a todos reunidos brindando y sonriendo, pero yo quedaba al margen, como una invitada indeseada. Alejandro intentó sentarse a mi lado, pero Mariana lo llamó con voz firme. «Ven, Ale, aquí hay lugar junto a mi papá». Mi hijo dudó un segundo, mirándome con ojos de disculpa, pero terminó obedeciendo. Lo vi acomodarse al lado del suegro, levantando la copa como si fuera parte de una familia que en realidad lo mantenía en un segundo plano. Los comentarios empezaron pronto. La madre de Mariana, una mujer de carácter fuerte llamada Patricia, me lanzó una mirada rápida antes de decir en voz alta: «Qué bueno que viniste, Teresa. Así acompañas un rato, aunque seguro no estás acostumbrada a cenas de este tipo». La frase me cayó como una piedra. Era clara la intención de recordarme que, en su opinión, yo no pertenecía ahí. Me limité a sonreír débilmente, aunque por dentro sentía cómo se me apretaba el corazón. Mientras todos servían sus platos, noté que a mí nadie me ofrecía nada. Tuve que levantarme y acercarme a la cocina para servirme un poco de arroz y un tamal. En el camino escuché a uno de los primos de Mariana murmurar: «¿Y ella quién es?» «Es la mamá de Alejandro», respondió otro, casi en susurros. «Pero mejor no le hables mucho, ya sabes». Me ardieron los ojos. Era como si ser la madre de mi hijo no me diera ningún lugar en esa mesa. De regreso a mi silla, vi cómo Mariana se inclinaba hacia Patricia y ambas se reían mientras me observaban. Fingí no darme cuenta, pero cada risa me taladraba el pecho. Los niños pasaban corriendo junto a mí, sin prestarme atención. Algunos adultos me saludaban de manera rápida, casi automática, como quien cumple con un deber. Nadie me invitaba a participar en las conversaciones. Yo solo escuchaba cómo hablaban de viajes, de negocios y de los logros de los hijos de Patricia. Mi Alejandro, en cambio, se mantenía en silencio, con la mirada perdida en su plato.
Durante la cena, Mariana levantó la copa y exclamó: «Un brindis por la familia, por la unión y por esta casa que siempre nos recibe con tanto amor». Todos chocaron sus copas con entusiasmo. Yo levanté el vaso de ponche que había logrado servirme sola, pero nadie lo notó. Sentí un nudo en la garganta. De pronto, Patricia me dirigió la palabra. «Teresa, ¿quieres un poco más de ponche?», dijo con una sonrisa falsa. «No, gracias», respondí con voz baja. «Bueno, porque luego una se desvela y ya no aguanta», agregó, como si estuviera insinuando que yo era una carga, alguien débil e inútil. No supe qué contestar. Solo bajé la mirada a mi plato casi intacto. Alejandro, en medio de todo, parecía dividido. Lo veía mover las manos nerviosamente, como si quisiera decir algo, pero al mismo tiempo temiera provocar un conflicto con Mariana y su familia. Ese silencio suyo me dolía más que cualquier comentario. El resto de la velada fue una cadena de pequeñas humillaciones. No me llamaron para las fotos familiares, no me ofrecieron asientos cerca de la chimenea, ni me preguntaron nada sobre mi vida. Yo era invisible. En un momento escuché a Mariana decir en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que yo oyera: «Con que no se quede mucho rato, porque mañana hay que recoger la casa». Sentí una punzada en el pecho. Era claro que mi presencia les resultaba incómoda. Cuando terminó la cena, todos pasaron a la sala a abrir regalos. Yo me quedé sentada en mi rincón, viendo cómo se repartían paquetes envueltos en papel brillante. Nadie me había dado uno, ni siquiera un detalle simbólico. Alejandro me miró desde lejos. Por un instante pensé que vendría hacia mí, pero Mariana lo tomó del brazo y lo arrastró con ella para entregar un regalo a su padre. Me quedé sola, con un dolor silencioso que quemaba más que el frío de la noche. Me quedé sentada en esa silla dura, en la esquina del comedor, observando cómo la familia de Mariana se organizaba para abrir los regalos. Había papeles de colores volando, niños gritando de emoción, adultos tomando fotos con sus celulares. Yo trataba de sonreír, pero por dentro sentía un vacío enorme. Nadie me había dado un paquete, ni siquiera un detalle sencillo como un pañuelo o una taza. Era como si yo no existiera en esa sala. Alejandro, mi hijo, estaba parado cerca del árbol. Lo vi aplaudir cuando su suegra Patricia abrió un regalo y mostró un collar. Vi cómo abrazó a Regina, su hija, cuando la niña destapó una muñeca de trapo, pero en ningún momento se acercó a mí. Sus ojos buscaban el suelo, como si le pesara mi presencia en esa reunión. Mientras tanto, Mariana se movía de un lado a otro, entregando los paquetes y controlando cada detalle. No me miró ni una sola vez. En cambio, se inclinaba hacia su madre para comentar algo en voz baja y después reírse con fuerza. Yo sabía que esas risas eran a costa mía. Traté de disimular, pero mis manos comenzaron a temblar. Para calmarme, las llevé sobre el mantel y jugué con la servilleta arrugada que había dejado ahí después de la cena. El sonido de la sala era ensordecedor. Las risas, los villancicos que sonaban en el estéreo, los brindis constantes. Sin embargo, yo solo escuchaba un zumbido en mis oídos, como si todo lo demás estuviera muy lejos. Me levanté despacio, con la intención de ir a la cocina y servirme un poco de agua. Nadie notó que me levantaba. Pasé entre los niños que jugaban con carritos y muñecas en el piso, esquivé a los adultos que chocaban sus copas, y llegué hasta la mesa de la cocina. Allí encontré un vaso de plástico desechable y lo llené con agua de la jarra que estaba a medio vaciar. Mientras bebía, vi a Alejandro entrar en la cocina. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera que lo escucharan desde la sala. «Mamá», me dijo bajando la voz, «¿estás bien?». Yo asentí, aunque sabía que mi rostro no podía ocultar la tristeza. «Estoy bien, hijo», contesté. «Solo necesitaba un poco de agua». Alejandro se acercó y apoyó las manos en la mesa. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado aguantando las lágrimas toda la noche. «Perdóname, mamá», susurró. Yo no quería que fuera así. Lo miré. Me costaba reconocer en él al niño que alguna vez se acurrucaba en mis brazos pidiéndome que le cantara para dormir. Ahora era un hombre cansado, atrapado en una familia que lo miraba más como un invitado que como dueño de esa casa. «¿Por qué no me dices qué está pasando, Alejandro?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Se quedó callado. Se frotó la frente con nerviosismo. «No quiero hacer un problema esta noche», dijo finalmente. «Camila, bueno,
Mariana se pone muy tensa cuando siente que no salen las cosas como ella quiere. Lo escuché decir el nombre de su esposa con ese tono resignado, y me dolió. ¿Y tú? Insistí. ¿Tú cómo te sientes, hijo? Alejandro bajó la mirada. Me siento vacío, admitió. Como si no tuviera voz en mi propia casa. Sus palabras me partieron el corazón. Lo vi tan derrotado que quise abrazarlo en ese instante, pero se contuvo. Temía que alguien entrara y nos viera hablando a solas. No debería ser así, le dije, bajito. Esta también es tu casa. Él negó con la cabeza. Mamá, todo aquí se decide entre Mariana y su mamá. Yo solo obedezco. Un silencio pesado llenó la cocina. Yo apreté la servilleta que llevaba en la mano y sentí un calor subir por mis mejillas. Me esforcé por no llorar. Alejandro, le dije, yo siempre estuve contigo. Te cuidé cuando estabas enfermo. Vendí tamales para que pudieras seguir en la escuela. Hice todo lo que pude para que tuvieras un futuro mejor. ¿Es esto lo que tú quieres para tu vida? Mi hijo no respondió. Solo se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se estremecieron. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Mariana asomó la cabeza. Ale, ven, te toca dar el regalo de tu tío, ordenó, ignorando por completo que estaba hablando conmigo. Alejandro asintió de inmediato. Se limpió el rostro con la manga y salió sin mirarme. Yo quedé sola en la cocina, con el vaso de agua en la mano y un dolor tan grande que parecía no caber en mi pecho. Regresé a mi silla en la esquina. Ahora, más que nunca, me sentía invisible. Desde mi lugar observaba a todos abrir paquetes, tomarse fotos, cantar villancicos. Yo permanecía en silencio, apretando las manos sobre mis rodillas. En un momento, Patricia levantó la voz. A ver, todos para la foto familiar junto al árbol. Todos se levantaron y se acomodaron frente al pino adornado. Vi cómo Alejandro tomó a Regina en brazos y se paró junto a Mariana. Nadie me llamó. Nadie me pidió que me uniera. Simplemente me dejaron en la esquina, mirando cómo posaban sonriendo para la cámara. El flash iluminó el salón varias veces. Cada destello me recordaba que yo no estaba incluida, que era como una sombra en esa casa. Cuando la sesión de fotos terminó, los niños comenzaron a jugar con sus juguetes nuevos. Mariana y Patricia fueron a la cocina a traer más ponche y copas de sidra. Yo aproveché para acariciar el cabello de Regina cuando pasó corriendo cerca de mí. La niña me abrazó un segundo y luego siguió jugando. Ese pequeño gesto fue lo único que me dio fuerzas para no romper en llanto ahí mismo. El resto de la noche lo pasé en silencio, sin participar, sin interrumpir, solo escuchando cada palabra de Mariana, cada comentario de Patricia, cada risa de los primos. Y dentro de mí, el dolor se transformaba poco a poco en algo distinto. Una determinación silenciosa. Sabía que esa no sería la última vez que me harían sentir como un estorbo. Pero también sabía que yo no iba a permitir que siguieran borrándome de la vida de mi hijo y de mi nieta. Esa Nochebuena, entre risas ajenas y miradas de desprecio, empecé a guardar un silencio que no era de resignación, sino de espera. Un silencio que algún día se rompería con palabras que cambiarían todo. Después de las fotos y de los brindis, la familia de Mariana empezó a sacar más platos de comida a la mesa. Había buñuelos con miel, chocolate caliente y una charola de galletas de canela. Todos estaban de pie, conversando y riendo en grupos. Yo seguía en mi esquina, sin que nadie me invitara a integrarme. Alejandro se mantenía al lado de Mariana, cargando a Regina, aunque se le notaba incómodo, como si no encontrara lugar para sí mismo en medio de esa multitud. Pasaron varios minutos hasta que decidí ir al baño. Caminé despacio por el pasillo, y cuando salí, vi a Alejandro parado en la cocina. Tenía los codos apoyados en la mesa y la mirada fija en el suelo. Parecía agotado, como si llevara encima un peso enorme. Me acerqué en silencio y cerré la puerta detrás de mí. ¿Quieres que te sirva un poco de agua, hijo?, le pregunté, tratando de romper la tensión. No, mamá, respondió con voz baja. Estoy bien, pero su voz lo delató. No estaba bien. Me acerqué más y puse la mano sobre su brazo. Alejandro, no me digas que estás bien cuando te veo destruido. Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos. No sé si por el cansancio o por las lágrimas contenidas. Es que ya no sé qué hacer, mamá, susurró. Me siento como un extraño en mi propia casa. Mi corazón se encogió. ¿Por qué no me cuentas lo que pasa?, le pedí. Alejandro respiró profundo. Mariana y su mamá deciden todo.
desde la decoración hasta cómo se gasta el dinero. Yo trabajo todo el día, llego cansado y me encuentro con que ya tomaron decisiones sin consultarme. Cuando intento opinar, me dicen que no complique las cosas. Si insisto, Mariana se enoja y Patricia me hace sentir como un inútil. Se pasó la mano por el cabello, nervioso. A veces pienso que estoy de más en mi propia familia, dijo con amargura. No digas eso, hijo. Tú tienes derecho a decidir en tu casa. Eso es lo que debería ser, mamá, respondió. Pero la realidad es otra. Si no estoy de acuerdo con Mariana, ella se encierra en el cuarto con Regina y no me habla en días. Y Patricia aprovecha para decirme que yo arruino la paz de su hija. Al final termino pidiendo perdón aunque no haya hecho nada malo, solo para que las cosas se calmen. Yo lo escuchaba con un nudo en la garganta. Cada palabra suya era como un golpe. ¿Y Regina?, pregunté. ¿Cómo está ella en medio de todo esto? Alejandro tragó saliva. Ella me busca, me abraza, pero Mariana siempre está vigilando. Si paso mucho tiempo jugando con Regina, me dice que no le quite tiempo a su mamá, que la niña necesita más a ella que a mí. Y si quiero llevarla al parque, tengo que pedir permiso como si fuera un invitado. El dolor en su voz era evidente. Hijo, ¿por qué aguantas todo eso?, le pregunté. No tienes por qué vivir así. Alejandro bajó la mirada. Porque la quiero, mamá. Y porque quiero a Regina. No quiero que crezca viendo a sus papás pelear todo el tiempo. Prefiero callar y aguantar. Pero te estás destruyendo por dentro, le respondí. Él se quedó en silencio unos segundos, hasta que dijo algo que me partió el alma. A veces siento que la única persona que de verdad me escucha eres tú. No supe qué contestar de inmediato. Me dolía que mi hijo, un hombre ya hecho, tuviera que vivir con ese nivel de sometimiento. Le acaricié el brazo, como cuando era niño y llegaba a casa llorando porque lo habían molestado en la escuela. Alejandro, siempre voy a estar aquí para ti. Nunca lo dudes. Él asintió, pero en sus ojos había más resignación que esperanza. En ese momento escuchamos pasos en el pasillo. La puerta de la cocina se abrió y apareció Patricia con una bandeja de buñuelos. Nos miró y frunció el ceño. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con desconfianza. Los están esperando para la piñata. Alejandro reaccionó de inmediato, como si lo hubieran sorprendido en algo indebido. Ya vamos, suegra, dijo rápidamente saliendo de la cocina. Patricia me lanzó una mirada fría antes de seguirlo. Yo me quedé unos segundos más, respirando hondo para contener el coraje. Salí después y vi a todos en el patio, preparando la piñata. Era una estrella de papel de colores, colgada de un lazo. Los niños brincaban de emoción mientras los adultos se turnaban para cantar. Alejandro estaba en un rincón, con las manos en los bolsillos, mirando sin alegría. Mariana lo empujó suavemente para que se acercara y lo obligó a sonreír en las fotos. Yo me quedé cerca de la puerta, observando todo. Cada vez que veía a mi hijo hacer un esfuerzo por fingir normalidad, sentía un dolor más grande. No era el mismo hombre seguro de sí mismo que yo había criado. Era alguien quebrado, reducido por la manipulación y la indiferencia. Al terminar la piñata, repartieron bolsitas de dulces para los niños. Regina corrió hacia mí y me mostró su bolsa con una sonrisa enorme. Me agaché para abrazarla, y en ese instante Mariana apareció para llevársela de la mano. «Ven, mi amor, no molestes a la abuela», dijo con tono suave, pero con una mirada que me atravesó como cuchillo. Regina me soltó despacio y se fue con ella. Me volví a sentar en la sala, otra vez sola. Desde ahí observé cómo servían más copas, cómo todos brindaban por la unidad familiar, mientras yo me sentía cada vez más aislada. Alejandro apenas probaba el ponche. Sus ojos estaban perdidos. Esa noche confirmé lo que ya presentía. Mi hijo estaba roto por dentro, atrapado en una dinámica que lo hacía invisible en su propio hogar, y yo, como madre, estaba viviendo la misma exclusión en carne propia. Guardé silencio, pero dentro de mí algo empezaba a crecer. Ya no era solo tristeza. Era una certeza clara de que todo esto no podía continuar así. La fiesta seguía su curso. Afuera, en el patio, los niños jugaban con las bolsitas de dulces que habían recogido de la piñata. Algunos adultos platicaban animadamente mientras servían más ponche con caña y tejocote. Yo me mantenía en mi silla, con las manos apoyadas en las rodillas, observando cómo todo se desenvolvía como si yo no existiera. Alejandro permanecía junto a Mariana,
pero yo podía ver en su rostro el cansancio. Cada vez que ella lo tomaba del brazo y lo arrastraba para otra foto, él obedecía como un reflejo, sin entusiasmo. Sus ojos, sin embargo, buscaban los míos de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que yo aún estaba allí, aunque no se atrevía a acercarse demasiado. La mesa estaba llena de platillos y botellas. Había sidra espumosa, tequila y cerveza. Patricia, la madre de Mariana, dirigía todo como si fuera la dueña de la casa. Caminaba de un lado a otro dando órdenes, asegurándose de que no faltara nada para su familia. Yo la observaba en silencio, pero con cada gesto suyo se me hacía más claro que para ella yo era una intrusa. En un momento, Patricia alzó la voz para llamar la atención de todos. «¡Familia!», dijo levantando su copa de sidra. «Quiero que brindemos una vez más». Los presentes guardaron silencio y formaron un círculo en la sala. Mariana se colocó en el centro con Regina en brazos. Alejandro estaba a su lado, aunque parecía más un acompañante que un protagonista. Yo seguía en mi esquina, invisible, sosteniendo mi vaso de ponche ya tibio. Patricia continuó: «Estamos reunidos en esta casa que nos ha abierto las puertas y que hoy celebramos como nuestro hogar. Gracias a Mariana y a Alejandro por recibirnos y por permitir que esta tradición siga creciendo con todos nosotros». La palabra «nuestro» resonó fuerte en mis oídos. Vi cómo algunos asentían con una sonrisa, brindando con entusiasmo. Mariana levantó a Regina y la besó en la frente. Alejandro apenas alzó su copa, sin mirar a nadie. Mi corazón latía con fuerza. Durante toda la noche había soportado comentarios, miradas y humillaciones silenciosas, pero escuchar a Patricia hablar de la casa como si fuera de ellos, como si yo no tuviera nada que ver, fue la gota que colmó el vaso. Me levanté despacio de mi silla. Sentí cómo algunos me miraban con sorpresa. Caminé hacia el centro de la sala. Nadie dijo nada, pero todos me siguieron con los ojos. Me paré al lado de Alejandro y tomé su mano. Él me miró confundido, sin entender qué iba a hacer. «Yo también quiero decir unas palabras», anuncié, con voz firme. El silencio fue inmediato. Patricia arqueó las cejas y Mariana me observó con esa sonrisa fingida que usaba cuando quería ocultar su enojo. Miré alrededor, a cada uno de los presentes, y finalmente hablé. «Solo voy a decir 6 palabras». Tomé aire. Apreté la mano de Alejandro y pronuncié despacio, sin titubear: «Esta casa no es de ustedes». El ambiente cambió en un instante. Se escuchó un murmullo de sorpresa entre los invitados. Mariana abrió los ojos como platos. Patricia se quedó helada y Alejandro me miró sin poder reaccionar. Regina, ajena a todo, aplaudió como si fueran parte de un juego. «¿Cómo que no es de nosotros?», preguntó Patricia, fingiendo calma pero con la voz temblorosa. «Porque esta casa me pertenece», respondí con claridad. «Es la herencia que dejó mi esposo, y siempre estuvo a mi nombre. Ustedes han vivido aquí como si fuera suyo, pero nunca lo fue». Mariana dio un paso hacia mí, todavía con Regina en brazos. «Eso no es cierto», dijo, aunque su tono carecía de seguridad. «Alejandro y yo hemos hecho todo para mantener esta casa». La miré sin apartar la vista. «Alejandro trabaja todos los días, pero la propiedad no cambió de dueño. Yo tengo los documentos. Esta casa es mía, y hoy, frente a todos ustedes, quiero dejarlo claro». El silencio se hizo más pesado. Algunos de los primos y tíos de Mariana comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Nadie sabía qué decir. Patricia intentó recuperar el control. «Teresa, no es momento para hablar de papeles. Estamos en Nochebuena». «Precisamente por eso lo digo», respondí, «porque estoy cansada de que me ignoren, de que me sienten en una esquina como si no tuviera derecho a estar aquí». Alejandro apretó mi mano con fuerza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Mamá», susurró, sin poder decir más. Mariana me miró con rabia. «Si de verdad fuera tuya, ¿por qué nunca lo dijiste antes?» «Porque confié en que mi hijo tendría un hogar tranquilo con su familia», contesté. «Pero ahora veo cómo lo tratan, cómo lo hacen sentir, y no estoy dispuesta a seguir callando». Nadie se atrevió a responder. Patricia se quedó inmóvil, con el rostro pálido. Mariana apretaba los labios, incapaz de ocultar su enojo. El brindis quedó olvidado. Los murmullos llenaron la sala. Alejandro, por primera vez en toda la noche,
Levantó la cabeza y me miró con orgullo mezclado con sorpresa. Yo permanecí de pie, en medio de todos, con la certeza de que esas 6 palabras habían cambiado todo para siempre. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que hasta los niños dejaron de reír. Todos en la sala se quedaron mirándome, como si no hubieran escuchado bien. Alejandro seguía de pie a mi lado, apretando mi mano con una fuerza que me transmitía miedo y al mismo tiempo alivio. Mariana abrazaba a Regina con tanta rigidez que la niña empezó a incomodarse y a quejarse. Patricia, la madre de Mariana, me miraba fijamente con los labios apretados, como si estuviera buscando una respuesta rápida que le devolviera el control de la situación. Esto es ridículo, dijo Patricia finalmente, alzando un poco la voz. Todos sabemos que Alejandro y Mariana han levantado esta casa con su esfuerzo. Me giré hacia ella, manteniendo la calma. Se equivoca, señora Patricia. Esta casa nunca dejó de estar a mi nombre. Tengo las escrituras guardadas. Es la herencia que me dejó mi esposo. Y desde entonces, la propiedad no cambió de dueño. Algunos de los invitados empezaron a murmurar entre sí. Mariana se puso roja de ira y me señaló con un dedo tembloroso. ¿Por qué dices esto ahora?, me reprochó. Lo inventas para humillarme frente a mi familia. Lo digo ahora porque ya tuve suficiente, contesté. Durante años guardé silencio para no incomodar a nadie, pero esta noche me dejaron claro que, para ustedes, yo no soy parte de esta familia. Me han tratado como una extraña en la casa que me pertenece. Alejandro tragó saliva y dio un paso hacia adelante. Mariana, mamá dice la verdad, admitió en voz baja. Yo lo sabía. La sala entera se quedó helada. Mariana volteó a verlo con los ojos desorbitados. ¿Cómo que lo sabías?, preguntó con incredulidad. Lo supe desde que papá falleció, respondió Alejandro, evitando mirarla directamente. Mamá me mostró los papeles, pero yo no quise discutirlo contigo. Pensé que si lo mencionaba, todo se iba a descontrolar. Mariana lo empujó con rabia en el hombro. «Eres un cobarde», gritó. «¿Prefieres apoyar a tu madre en vez de a tu esposa?» «Prefiero decir la verdad», respondió Alejandro, con una firmeza que no le había visto en mucho tiempo. Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos de los tíos de Mariana empezaron a levantarse incómodos, como si quisieran irse para no presenciar más del pleito. Patricia trató de calmar las aguas, levantando la mano. «Basta, no vamos a arruinar la fiesta con estas discusiones. Teresa, si tienes los papeles, muéstralos, pero no es el momento». Yo respiré hondo. «Los mostraré cuando sea necesario. Lo importante es que lo escuchen de mí esta noche. Esta casa no es de ustedes. No quiero que sigan hablando de su hogar, como si yo fuera una visita». Mariana soltó a Regina, que corrió directo a los brazos de Alejandro, buscando refugio. Ese gesto desarmó la máscara de dureza de mi hijo. La abrazó fuerte y la levantó en brazos. «Mamá tiene razón», dijo Alejandro, mirando a todos. «Ya no quiero seguir viviendo en silencio. He permitido demasiado tiempo que me hagan sentir un invitado en mi propio hogar». La cara de Mariana se desencajó. «¿De qué hablas?», balbuceó. «De que me tratas como si no tuviera voz, de que decides todo con tu mamá y me dejas afuera, de que hasta en Nochebuena mi madre tiene que quedarse en una esquina mientras todos ustedes celebran». Mariana se quedó callada, incapaz de responder. Patricia intentó intervenir, pero Alejandro levantó la mano. «Basta, suegra. Con todo respeto, usted y su familia nos han invadido. Yo los recibí porque quería paz, pero no a costa de perder mi dignidad ni de que mi mamá fuera tratada como basura». El silencio volvió a la sala. Nadie se atrevía a moverse. Yo sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza, sino de alivio. Alejandro, mi hijo, estaba hablando por fin. «Mariana», continuó él, «no pienso seguir así. Si quieres estar conmigo, tiene que ser con respeto, y eso incluye respetar a mi madre». Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas, pero no habló. Patricia bajó la mirada y se sirvió otra copa de sidra, tratando de aparentar calma. Algunos de los primos y tíos empezaron a recoger sus cosas. El ambiente se había vuelto insoportable. «Creo que ya es hora de que nos vayamos», dijo uno de ellos, y varios lo siguieron. En cuestión de minutos, la sala se vació. Solo quedamos nosotros: Alejandro, Mariana, Regina, Patricia y yo. Alejandro me miró con ojos húmedos.
Perdóname, mamá, dijo, por no haberte defendido antes. Lo abracé con fuerza. Sentí cómo su cuerpo temblaba, pero también percibí una nueva firmeza en él, como si se hubiera quitado un peso de encima. No tienes que pedirme perdón, hijo, le dije. Lo importante es que hoy tuviste el valor de hablar. Mariana se acercó, todavía con lágrimas. Alejandro, yo no sabía que te sentías así. Nunca quisiste saberlo, respondió él, serio. Ella no contestó. Bajó la mirada y se fue al cuarto, cerrando la puerta tras de sí. Patricia la siguió sin decir nada. Alejandro se dejó caer en el sillón con Regina dormida en sus brazos. Me hizo una seña para que me sentara a su lado. Lo hice. Mamá, hoy todo cambió, susurró. No sé qué va a pasar después, pero no voy a permitir que vuelvan a tratarte así. Le acaricié el hombro. Lo único que quiero es que seas feliz y que recuperes tu lugar en tu casa. Esa noche, mientras escuchaba los últimos cohetes de Nochebuena reventar en la calle, supe que mi silencio había terminado. Con 6 palabras había abierto una herida en esa familia, pero también había liberado a mi hijo de un peso que lo estaba destruyendo. Yo no sabía qué vendría al día siguiente, discusiones, separaciones o intentos de reconciliación, pero algo era seguro, ya nadie volvería a sentarme en una esquina como si no contara. Alejandro había recuperado su voz, y yo había recuperado mi lugar, y esa fue la verdadera celebración de esa Nochebuena.